Este es otro relato leído por el canal Relatos de Hipnos. A partir de ahora, abrimos espacio para historias enviadas por ustedes, nuestros suscriptores. Si tienes un relato impactante, real, de superación, transformación o una experiencia marcada, compártela con nosotros. El correo está en la descripción. Solo tienes que suscribirte al canal y enviarnos tu historia con la mayor cantidad de detalles posible. Y ahora, presta atención. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de Javier Ramírez, un exnarcotraficante colombiano que encontró una Biblia olvidada en su celda y desde ese momento decidió cambiarlo todo. Una historia que involucra crimen, fe, arrepentimiento y reconstrucción. Prepárate, porque este relato es fuerte. Javier Ramírez nació en 1986, en el barrio Santo Domingo Sabio, una de las zonas más peligrosas de Medellín durante el auge del narcotráfico colombiano. Su infancia estuvo marcada por el sonido de los disparos, las sirenas lejanas y el miedo constante que flotaba sobre la comunidad. No había cuentos de hadas antes de dormir, solo oraciones para sobrevivir un día más. La casa donde vivía con su madre, su padre y 2 hermanos era de madera vieja, con techo de zinc y piso de tierra. La electricidad era inestable y el agua potable, un lujo. Su madre, Lucía, vendía empanadas en la calle. Su padre, Hernán Ramírez, era mototaxista de día y mula del cartel por la noche. Javier lo comprendió años después, cuando lo vio con sus propios ojos escondiendo paquetes en el tanque de gasolina de la moto. A los 7 años perdió a su padre en un tiroteo entre 2 grupos rivales del narcotráfico. El cuerpo de Hernán quedó tirado en un callejón durante más de 6 horas, sin que la policía apareciera. Nadie en el barrio se sorprendió. Para Javier, la imagen de su padre ensangrentado se volvió un trauma silencioso y un recordatorio diario de que, en esa realidad, la vida valía poco. Sin su padre, la familia cayó aún más en la pobreza. Javier empezó a trabajar vendiendo dulces en el centro de Medellín y luego lavando autos para turistas en el poblado. La escuela pasó a segundo plano. Faltaba con frecuencia y cuando iba, llegaba con hambre. Usaba el mismo uniforme del año 900 anterior, sucio y apretado. Sufría acoso escolar, pero nunca lloraba. Desde los 8 años había aprendido que llorar era mostrar debilidad. A los 12 fue reclutado por la pandilla Los Peques, ligada a un grupo paramilitar que controlaba el barrio. Su tarea inicial era simple: ser vigía. Se quedaba en las esquinas con una radio, avisando sobre movimientos sospechosos o presencia policial. A cambio, recibía dinero y comida. La primera vez que llevó carne a casa, su madre lloró. Pero no preguntó de dónde venía. En ese barrio, nadie hacía ese tipo de preguntas. En menos de un año, Javier ya sabía armar un arma, empacar cocaína y manipular pistolas. Su bautizo, oficial en la pandilla, fue a los 13 años, cuando lo enviaron a intimidar a un comerciante que se negaba a pagar el impuesto de seguridad, una especie de cuota de protección. Con la mano temblorosa, rompió la vitrina del local con un ladrillo y dejó una bala sobre el mostrador. Fue suficiente. Se hizo conocido como el niño rápido, por su agilidad y sangre fría. Aún siendo adolescente, ya realizaba tareas de transporte de drogas y cobro de deudas para miembros mayores. Ganaba más que cualquier adulto honesto del barrio. Tenía celular, zapatillas caras y respeto, o al menos miedo. Pero por dentro, Javier seguía siendo solo un niño roto, tratando de sobrevivir en un entorno donde el crimen era el único camino visible. El Estado estaba ausente, la policía era temida, la escuela era precaria. La iglesia del barrio intentaba ayudar, pero ya había perdido a muchos jóvenes ante el crimen. En esa época, los carteles en Medellín no eran solo organizaciones criminales, eran sistemas paralelos de gobierno. Ofrecían empleo, castigaban a infractores y controlaban el flujo de dinero en las comunidades. Para Javier, entrar a la pandilla no fue una elección, fue una consecuencia lógica de dónde nació
y cómo fue criado. Todavía conservaba una foto arrugada de su padre dentro de la Biblia, de su abuela. Nunca había abierto el libro, pero mantenía la foto allí, un gesto instintivo sin saber que años más tarde ese mismo libro cambiaría su vida. Javier Ramírez nació en 1986, en el barrio Santo Domingo Sabio, una de las zonas más peligrosas de Medellín durante el auge del narcotráfico colombiano. Su infancia estuvo marcada por el sonido de los disparos, las sirenas lejanas y el miedo constante que flotaba sobre la comunidad. No había cuentos de hadas antes de dormir, solo oraciones para sobrevivir un día más. La casa donde vivía con su madre, su padre y 2 hermanos era de madera vieja, con techo de zinc y piso de tierra. La electricidad era inestable y el agua potable, un lujo. Su madre, Lucía, vendía empanadas en la calle. Su padre, Hernán Ramírez, era mototaxista de día y mula del cartel por la noche. Javier lo comprendió años después, cuando lo vio con sus propios ojos escondiendo paquetes en el tanque de gasolina de la moto. A los 7 años perdió a su padre en un tiroteo entre 2 grupos rivales del narcotráfico. El cuerpo de Hernán quedó tirado en un callejón durante más de 6 horas, sin que la policía apareciera. Nadie en el barrio se sorprendió. Para Javier, la imagen de su padre ensangrentado se volvió un trauma silencioso y un recordatorio diario de que, en esa realidad, la vida valía poco. Sin su padre, la familia cayó aún más en la pobreza. Javier empezó a trabajar vendiendo dulces en el centro de Medellín y luego lavando autos para turistas en el poblado. La escuela pasó a segundo plano. Faltaba con frecuencia y cuando iba, llegaba con hambre. Usaba el mismo uniforme del año 900 anterior, sucio y apretado. Sufría acoso escolar, pero nunca lloraba. Desde los 8 años había aprendido que llorar era mostrar debilidad. A los 12 fue reclutado por la pandilla Los Peques, ligada a un grupo paramilitar que controlaba el barrio. Su tarea inicial era simple: ser vigía. Se quedaba en las esquinas con una radio, avisando sobre movimientos sospechosos o presencia policial. A cambio, recibía dinero y comida. La primera vez que llevó carne a casa, su madre lloró. Pero no preguntó de dónde venía. En ese barrio, nadie hacía ese tipo de preguntas. En menos de un año, Javier ya sabía armar un arma, empacar cocaína y manipular pistolas. Su bautizo, oficial en la pandilla, fue a los 13 años, cuando lo enviaron a intimidar a un comerciante que se negaba a pagar el impuesto de seguridad, una especie de cuota de protección. Con la mano temblorosa, rompió la vitrina del local con un ladrillo y dejó una bala sobre el mostrador. Fue suficiente. Se hizo conocido como el niño rápido, por su agilidad y sangre fría. Aún siendo adolescente, ya realizaba tareas de transporte de drogas y cobro de deudas para miembros mayores. Ganaba más que cualquier adulto honesto del barrio. Tenía celular, zapatillas caras y respeto, o al menos miedo. Pero por dentro, Javier seguía siendo solo un niño roto, tratando de sobrevivir en un entorno donde el crimen era el único camino visible. El Estado estaba ausente, la policía era temida, la escuela era precaria. La iglesia del barrio intentaba ayudar, pero ya había perdido a muchos jóvenes ante el crimen. En esa época, los carteles en Medellín no eran solo organizaciones criminales, eran sistemas paralelos de gobierno. Ofrecían empleo, castigaban a infractores y controlaban el flujo de dinero en las comunidades. Para Javier, entrar a la pandilla no fue una elección, fue una consecuencia lógica de dónde nació y cómo fue criado. Todavía conservaba una foto arrugada de su padre dentro de la Biblia, de su abuela. Nunca había abierto el libro, pero mantenía la foto allí, un gesto instintivo sin saber que años más tarde ese mismo libro cambiaría su vida. La Tramacúa no es una prisión, es un purgatorio. Ubicada en Valledupar, al norte de Colombia, esta penitenciaría tiene fama nacional por su brutalidad, infraestructura precaria y un calor insoportable. El concreto hierve durante el día y el calor nocturno se pega a la piel. Allí,
El tiempo no pasa. Pesa. Javier Ramírez llegó en enero de 2012 con 25 kilos menos que cuando dirigía su red criminal. Fue clasificado como preso de alta peligrosidad y aislado en una celda de máxima seguridad. Nadie lo llamó patrón. Nadie se inclinó ante él. Dentro de esos muros todos son solo números. El suyo era 439 TRM 112. En los primeros meses, intentó mantener la postura de líder, pero pronto entendió que la cárcel no tiene memoria. Adentro, todos son desechables, incluso los exjefes. Dormía en el suelo, compartía la celda con ratas y con el sonido constante de gritos, rezos, quejidos y puños golpeando las paredes. Los guardias no trataban a los internos como seres humanos. Era común que se les negara el derecho al patio durante días. La comida llegaba podrida, el agua era racionada, las peleas estallaban por cualquier cosa, un jabón, una palabra maldicha, una mirada. Javier aprendió a callar y sobre todo a escuchar. Sin celular, sin poder, sin control. A los 26 años se enfrentaba a lo único que nunca había tenido, a sí mismo. Fue en la celda de aislamiento donde su mundo empezó a resquebrajarse. La sanción vino tras un disturbio en el patio. Sin estar directamente involucrado, pero sí por asociación, fue arrojado a una celda oscura y húmeda de 3 metros por 2. Ningún sonido, excepto su corazón latiendo y sus pensamientos repetitivos. Allí, la mente empezó a jugar sucio. Pesadillas con los rostros de las víctimas, flashbacks de cuerpos, disparos, niños llorando, súplicas de perdón que nunca llegaron. Por primera vez, sintió miedo de sí mismo, no por lo que podía hacer, sino por lo que ya había hecho. En uno de esos días, al revisar un rincón de la celda, encontró un objeto lleno de moho, polvo y humedad. Era una Biblia. Tenía páginas rotas, la tapa destruida y anotaciones a mano hechas por otro recluso, quizás trasladado o muerto. Por aburrimiento o por desesperación, la abrió. Leyó al azar. Cayó en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. La escena de la crucifixión. 2 ladrones junto a Jesús. Uno se burla, el otro lo defiende. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Javier leyó ese fragmento 5 veces. No era solo una historia, era su historia. Él era el ladrón en la cruz, un criminal condenado al borde del final pidiendo ser recordado. Por primera vez desde el entierro de su padre, lloró. Un llanto silencioso que empapó el piso de la celda. Sin gritos, solo lágrimas que limpiaban años de suciedad acumulada. En los días siguientes, leyó todo el Nuevo Testamento. Subrayó frases, reescribió versículos en 1900 y trozos de papel higiénico. Empezó a orar. No pedía milagros, solo paz interior. Después de cumplir 40 días en aislamiento, volvió a la población general. Pero ya no era el mismo. Rechazó ofertas para unirse a las redes de narcotráfico dentro de la cárcel. Un mercado paralelo poderoso y violento. Se alejó de los líderes. Pasaba horas leyendo en silencio en un rincón del patio. Eso llamó la atención. Al principio, fue motivo de burla. ¿El patrón se volvió pastor?, decían, pero con el tiempo, los curiosos se acercaron. Algunos querían leer con él, otros solo escuchar. Así nació, de manera informal, el grupo de reflexión San Dimas, el embrión de un movimiento que, años después, cambiaría no solo la vida de Javier, sino la de decenas de presos y familias destruidas por el crimen. La celda donde fue arrojado Javier Ramírez tras el castigo era pequeña, oscura y olvidada, como él. No tenía ventana, solo una pequeña rendija por donde entraba una delgada línea de luz y mucho aire caliente. En una esquina, el moho se había apoderado del muro, con un agujero en el piso agrietado. Fue allí donde encontró el libro que lo cambiaría todo. La Biblia, abandonada detrás de un trozo de concreto suelto, estaba en pésimas condiciones. Tapa blanda, sucia,
con páginas pegadas entre sí, garabateada con bolígrafo azul y una dedicatoria casi borrada en la contraportada. Para ti, hermano, que Dios no te suelte la mano. No parecía un objeto de iglesia institucional. Era un gesto humano, de preso a preso. Un soplo de esperanza donde ya no quedaba nada. Javier nunca fue religioso, tampoco ateo. Creció escuchando las oraciones de su abuela, pero nunca creyó en milagros. En su mundo, quien esperaba un milagro, moría pronto. Pero ahí, sin nadie cerca, sin rutina, sin poder, la Biblia parecía más interesante que el techo agrietado. La abrió al azar. Cayó en el Evangelio de Lucas. Leyó sobre la crucifixión, sobre los dos ladrones al lado de Jesús. Uno se burlaba, el otro pedía compasión. San Dimas, el buen ladrón, el único santo canonizado directamente por Cristo con una sola frase: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Fue como un golpe al pecho. Javier se detuvo, volvió a leer, y por primera vez en su vida se identificó con un personaje bíblico. No era Moisés, ni Pablo, ni ningún héroe con armadura moral. Era un ladrón condenado, consciente de su culpa, pero con la esperanza de redimirse. Dimas no pidió bajar de la cruz, no pidió venganza, solo pidió ser recordado. Eso era lo que Javier quería, ser recordado como algo más que un número, más que un criminal, más que el terror de Medellín. Quería que alguien, o alguien, lo mirara como a un ser humano. En los días siguientes, se sumergió en la lectura. Con la Biblia en la mano, ignoraba peleas en el patio, provocaciones, invitaciones a negocios. Leía y tomaba notas en trozos de cartón que encontraba en la basura. Un versículo por día, un salmo por semana. Comenzó a escribir fragmentos y a pegarlos en la pared de su celda. El primero fue: «Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Salmo 23. Era la frase que usaba como escudo mental cada vez que el miedo intentaba volver. Otros presos empezaron a notarlo. Primero se rieron, luego lo miraron con extrañeza, y finalmente comenzaron a preguntar: «¿Tú crees en eso, hermano?» «No sé si creo, pero me hace bien», respondía Javier. Poco después, dos compañeros de pabellón le pidieron leer con él. Uno había sido sicario en Cali, el otro ladrón de bancos. Se sentaban en el suelo de la celda y escuchaban a Javier leer pasajes. Luego conversaban. Nada de predicaciones, solo reflexiones. Fue entonces cuando nació, informalmente, lo que Javier llamó el Grupo San Dimas. No era una iglesia. No tenía pastor, no tenía dogmas. Era un círculo de hombres rotos, intentando entender si aún había alguna salvación para ellos, aunque fuera solo interna. Con el tiempo, las reuniones comenzaron a tener horario fijo. Todos los miércoles por la noche, entre 5 y 8 internos se reunían para leer, conversar y hacer una oración improvisada. Javier insistía en que todos tuvieran voz. Nadie predicaba. Todos escuchaban. Era una hermandad de caídos intentando comenzar de nuevo. En menos de 6 meses, el grupo duplicó su tamaño. Los guardias empezaron a notar que esos encuentros reducían tensiones entre los reclusos. Las peleas disminuyeron. Javier, que antes era visto como un capo, ahora era llamado el que ora con los hombres. No era un santo. Seguía teniendo pesadillas, seguía sintiendo rabia, pero ahora tenía algo que nunca antes tuvo: propósito. Descubrió que su dolor no tenía que ser solo castigo, podía convertirse en semilla. Y todo comenzó gracias a una Biblia olvidada. Una página rasgada, un nombre, Dimas, un ladrón como él, pero que eligió el lado correcto de la cruz. La figura de San Dimas quedó grabada en la mente de Javier Ramírez como un espejo. En los días siguientes al descubrimiento del pasaje de Lucas 23, 39, 43, comenzó a releer obsesivamente el diálogo entre los tres crucificados. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también». Pero el otro lo reprendió:
¿Ni siquiera temes a Dios tú que estás bajo la misma condena? Nosotros merecemos este castigo por nuestras acciones, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39, 43. Javier no sabía explicar por qué esas palabras lo tocaban tan profundamente, pero sentía que eran diferentes a cualquier otra cosa que hubiera leído, escuchado o vivido. Ese diálogo no prometía alivio del dolor físico, no decía todo va a estar bien. El ladrón iba a morir igual, pero sería recordado. Sería perdonado. Eso era todo. Dimas asumía su culpa, reconocía su error y aún así se atrevía a pedir misericordia. Javier, que durante años repitió que no le debía nada a nadie, por primera vez en la vida deseó ser perdonado. La verdad le cayó encima como un peso brutal. No necesitaba que el mundo olvidara lo que hizo, sino que Dios lo viera más allá de lo que hizo. Y esa fue la clave que lo cambió todo. Comenzó a escribir cartas, primero a su madre, pidiéndole perdón por todo, por las noches de terror, por los años de silencio, por las muertes que ella nunca conoció pero siempre intuyó. Luego, a los hijos de 2 hombres que sabía que murieron por órdenes suyas. No escribió nombres. Solo dijo que si algún día esas cartas llegaban a sus manos, supieran que el autor cargaba con un arrepentimiento verdadero. En el patio de la prisión, comenzó a mandar con una copia manuscrita de ese pasaje de Lucas. Cuando veía a un preso al borde del colapso, se la entregaba. No decía mucho, solo, lee esto. Ese tipo soy yo. Tal vez tú también lo seas. Eran criminales duros, acostumbrados a la violencia, pero muchos leían. Algunos lloraban, otros se quedaban en silencio. Algunos rompían la hoja, pero días después regresaban a pedir otra copia. La figura de San Dimas se convirtió en el símbolo del grupo de oración. Javier improvisó un pequeño cuadro dibujado a mano con carbón y bolígrafo. 3 cruces, la del medio más alta y el ladrón de la derecha con el rostro vuelto hacia Jesús. Abajo escribió, acuérdate de mí. El grupo creció, ganó respeto. Guardias que antes se burlaban empezaron a pedir al grupo que interviniera en conflictos entre facciones internas. La prisión comenzó a experimentar cambios reales. Presos que antes organizaban extorsiones ahora se negaban a participar. Uno de ellos, apodado Torito, abandonó el liderazgo del narcotráfico interno para encabezar oraciones nocturnas. Dijo que, si hasta un ladrón en la cruz tuvo una oportunidad, él también podía tenerla. La historia de Dimas se esparció por los pasillos como un código silencioso. El arrepentimiento no era debilidad, era valentía, era revolución. Javier se volvió una referencia, pero rechazaba títulos. Decía, yo solo señalo el camino es Dimas. Y Dimas señaló a otro, Jesús. Aun sin formación teológica, empezó a estudiar más. Leía las cartas de Pablo, los Salmos, los Evangelios, pero el capítulo 23 de Lucas siempre era su punto de partida. Como si todo lo que necesitaba estuviera allí: culpa, conciencia, fe y redención. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero ahora sabía que podía escribir un nuevo final, y que ese final comenzaba con una decisión simple pero radical: ser el ladrón de la derecha. Elegir la cruz correcta, mirar a Jesús y decir, acuérdate de mí. La historia de San Dimas plantó la semilla, pero la decisión de cambiar de verdad nació en el silencio, en la soledad y en el riesgo. Para muchos presos, participar en un grupo de oración es visto como estrategia, reducción de condena, buena conducta, una actuación más. Javier lo sabía. Él mismo había usado religiosos como fachada en operaciones, pero ahora era distinto. Por primera vez sentía convicción, no una emoción pasajera, sino un deseo profundo de cambiar el rumbo de su existencia. Esa decisión no llegó de golpe. Fue un proceso. Comenzó con pequeños gestos,
rechazar invitaciones para retomar el narcotráfico interno, devolver un celular de contrabando, alejarse de los panas, con quienes había compartido sangre y ganancias. Pero cada elección tenía un costo. El sistema penitenciario colombiano está controlado por redes criminales que operan dentro y fuera de las celdas. Romper con eso no se ve como arrepentimiento, se ve como traición. Javier conocía el riesgo. Había visto con sus propios ojos lo que pasaba con los que intentaban hacerse cristianos y salirse del circuito. Muchos eran golpeados, algunos asesinados, otros desaparecían en las estadísticas del sistema penitenciario, un número más entre los 120,000 presos de Colombia. Aún así, decidió. Llamó a 2 líderes de facción en el patio y les habló sin rodeos. No delataré a nadie, no diré nada, pero ya no soy parte. Mis días de patrón terminaron. Esperaba represalias. En mi cambio, recibió una respuesta seca. Entonces que Dios esté contigo, Javier. En los días siguientes vinieron las pruebas. Revisaron su celda, intentaron colocarle droga para incriminarlo. Un compañero del grupo fue golpeado, pero Javier resistió. No con odio, sino con firmeza y con oración. Se repetía a sí mismo, si me toca morir, que sea con dignidad. Empezó a llevar una Biblia en el bolsillo. Rechazó cualquier privilegio. Rehusó la oferta de traslado a una zona segura. Quería quedarse allí, entre los mismos hombres que había herido, engañado, liderado, y fue justamente esa coherencia la que convenció hasta a los más escépticos. Un exrival, preso por asesinato y tortura, comentó: «Es el único que cambió el poder por la paz, y no se escondió detrás de la cruz». El cambio de Javier era visible, no solo en su comportamiento, sino en su mirada. Antes fría, ahora serena. Antes arrogante, ahora atenta. Comenzó a escuchar el dolor de los demás con empatía. Muchos se le acercaban solo para hablar, desahogarse, llorar. En esta nueva etapa, reestructuró el grupo Sandimas. Estableció horarios fijos de lectura, momentos de oración, compartir y silencio. Reglas simples, respeto mutuo, confidencialidad, 0 juicios. Cada encuentro cerraba con un único versículo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero Javier no quería solo predicar, quería reparar. Comenzó a enviar cartas anónimas a familias que sabía habían sido víctimas del cartel. No ofrecía disculpas vacías, solo escribía: «No puedo devolver lo que quité, pero puedo intentar que nadie más sufra el mismo dolor». También empezó a enseñar a leer y escribir a presos analfabetos. Usaba pasajes bíblicos como material de alfabetización. Su celda se convirtió en aula, la Biblia en cuaderno de trabajo. La dirección del penal, al principio desconfiada, le permitió al grupo un horario adicional en la biblioteca. Uno de los directores llegó a decir: «Nunca vi a un preso con tanto poder renunciar a él de esa manera». Esa fue la ruptura real. Cuando Javier comprendió que el cambio no era solo espiritual, era estructural. No quería salvarse solo. Quería construir puentes para que otros también escaparan del ciclo de muerte, narcotráfico y miseria. Y todo eso fue posible porque un día decidió dejar de negociar con su propia culpa y asumió de frente que necesitaba cambiar radicalmente, sin acuerdos, sin medias tintas. Era el ladrón de la cruz, pero ahora había elegido el lado correcto. La celda se convirtió en templo antes de convertirse en estructura. Comenzó con 3 hombres sentados en el suelo, una Biblia desgarrada y una voluntad común de no enloquecer. Pero con el tiempo, la fuerza espiritual que Javier Ramírez cultivaba en silencio empezó a contagiar a toda la penitenciaría. Los guardias fueron los primeros en notarlo. Donde antes había caos, ahora había silencio. Donde había conflicto, ahora había diálogo. Y donde antes se planeaba la muerte, ahora se compartía vida. El director del pabellón llamó a Javier para hablar. «¿Qué estás haciendo con estos hombres?» «Nada especial.
Solo les recuerdo que aún tienen alma. Esa respuesta se convirtió en el símbolo de lo que el grupo San Dimas pasaría a representar. En abril de 2014, tras 2 años de encuentros informales, Javier presentó un proyecto a la dirección del penal: formalizar el grupo como un programa interno de apoyo espiritual, con actividades regulares, mediación de conflictos e incluso alfabetización. Sorprendentemente, la propuesta fue aprobada. Con autorización oficial, Javier consiguió una pequeña sala abandonada que antes se usaba como almacén. Él y 7 voluntarios limpiaron el espacio, improvisaron bancos con bloques de concreto y madera y colgaron en la pared un dibujo simple: 3 cruces en la cima de un cerro con el nombre Comunidad San Dimas. Las reuniones pasaron a realizarse 2 veces por semana, los miércoles y domingos, con un promedio de 20 a 30 internos por encuentro. El objetivo era claro: rescatar la dignidad de hombres que la sociedad ya había enterrado en vida. La rutina incluía lectura bíblica colectiva, reflexión personal con derecho a la palabra, escritura de cartas, de perdón, confesión o reconexión familiar, oraciones espontáneas, estudios sobre reconciliación, arrepentimiento y paz interior. Uno de los principios fundamentales era no juzgar el pasado. Todos allí habían cometido delitos. Javier lo dejaba claro: lo que hiciste no es lo que eres. Esa frase se convirtió en lema. Comenzó a circular de boca en boca, fue escrita en las paredes del salón y luego pintada en la entrada con pintura donada por un guardia penitenciario. Con el crecimiento del grupo, surgieron resultados concretos. El número de peleas en el pabellón cayó un 47% en un año, según un informe interno. Los intentos de suicidio se redujeron drásticamente. Internos que antes lideraban redes ilegales abandonaron esas funciones y se unieron al grupo. Javier también implementó la Semana del Perdón, un ciclo de 5 días en el que los presos escribían cartas a familiares, víctimas o a ellos mismos. Muchas de esas cartas nunca fueron enviadas, pero el simple acto de escribirlas ya rompía barreras internas. La dirección del penal comenzó a usar el grupo San Dimas como modelo para otras cárceles. Javier fue invitado a presentar el proyecto en una videoconferencia con la Fundación Acción Interna, ONG dedicada a la reintegración de reclusos. Por primera vez en años, su voz traspasaba los muros, pero la gran transformación no fue solo institucional, fue humana. Uno de los miembros más antiguos del grupo, condenado por triple homicidio, dio un testimonio que resonó por todo el penal. Cuando llegué aquí quería morir. Cuando conocí a Javier, aprendí que aún podía vivir. Ahora quiero ayudar a alguien a no matar. No había show. No había dinero. Solo hombres rotos, intentando reconstruirse juntos. Javier rechazó el título de líder. Decía que el único líder era San Dimas, y por encima de él, aquel que respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La comunidad San Dimas se convirtió en mucho más que un grupo de oración. Se convirtió en un laboratorio de dignidad, de silencio, de escucha, de fe. Y allí, entre rejas, ratas y concreto agrietado, nacía algo que ni el crimen más cruel podía destruir: la esperanza. El cambio verdadero no se impone, se demuestra, en la mirada, en el gesto, en el silencio. Así fue como la transformación de Javier Ramírez dejó de ser algo personal y empezó a repercutir dentro de la prisión y después más allá de los muros. En 2015, 3 años después de comenzar a leer la Biblia en su celda, Javier ya no era visto como un ex jefe ni como un criminal peligroso. Para los presos era el hermano Javier. Para los guardias, un referente de pacificación. Para la dirección, uno de los principales agentes informales de estabilidad. Pero el cambio más profundo era interno y contagioso. Hombres que jamás se habrían sentado juntos, asesinos, violadores, ladrones de banco y exguerrilleros, ahora compartían el mismo banco improvisado, orando en unidad. Muchos habían perdido contacto con su familia hacía años. Otros ni siquiera sabían leer. Y aún así, allí estaban, pidiendo un versículo,
escuchando una historia, escribiendo una carta. Javier lideraba con ejemplo, no con autoridad. Limpiaba la sala antes de los encuentros, ayudaba a presos enfermos, compartía su propia comida, nunca hablaba de sí mismo, solo de los demás y de Dimas. Una vez, durante la visita de representantes de la Defensoría del Pueblo, uno de ellos le preguntó, ¿cómo te defines hoy, Javier? Alguien que decidió dejar de enterrar a otros y empezó a desenterrarse a sí mismo. Esa respuesta apareció como titular en un boletín interno de la prisión, y luego llegó a Pacientosem, la prensa local. Poco después, periodistas de la revista Semana y El Espectador solicitaron autorización para hacer reportajes sobre el grupo San Dimas. Inicialmente negadas, las visitas solo fueron aprobadas tras presión de organizaciones de derechos humanos. Cuando finalmente entraron, se sorprendieron con lo que encontraron. Un grupo de hombres con ojos húmedos, Biblia en mano y palabras firmes, sin hipocresía ni espectáculo. El título del artículo fue directo: donde la esperanza cumple condena. Javier no buscaba notoriedad, pero entendía que su historia podía servir. Cuando le preguntaron si quería grabar un testimonio para una ONG de reintegración, simplemente dijo: si eso hace que un chico de 14 años piense 2 veces antes de entrar al crimen, vale la pena. La transformación también alcanzó a los familiares de los presos. Durante las visitas, madres y esposas comentaban que sus hijos y parejas estaban más tranquilos, más conscientes. Algunos comenzaron a estudiar, otros a trabajar en los talleres internos. Todo como efecto indirecto del grupo. Un punto clave llegó en 2016. Cuando Javier logró mediar una reconciliación entre 2 grupos rivales dentro de la prisión. Sin apoyo oficial, solo con diálogo y fe, evitó una revuelta que pudo haber terminado en muertes. El director del penal, antes escéptico, escribió un informe a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, mencionando al grupo San Dimas como factor de estabilidad. Por primera vez, el cambio espiritual de Javier fue reconocido por el Estado colombiano. Pero la señal más fuerte de transformación fue invisible para los informes. Era la forma en que Javier se miraba en el espejo de la celda, sin desprecio, sin soberbia, con verdad. Era como decía perdón y por favor, palabras que nunca formaron parte del vocabulario del narcotraficante. Ahora eran naturales. Era como escuchaba a los demás con atención. Algo raro en un entorno donde gritar es más común que hablar. El cambio era visible, sí, pero no solo en él, era colectivo. Era lo que sucedía cuando alguien decidía redimirse de verdad y arrastraba a otros con él. Javier no era pastor, no era héroe, y no quería ser mártir. Solo quería que hombres como él entendieran que el infierno no es un destino, es una elección, y que el paraíso, a veces, comienza con una frase: acuérdate de mí. Durante años, Javier Ramírez destruyó hogares. Con órdenes frías y armas en la mano, separó padres de hijos, esposas de maridos, hermanos de hermanos. Lo sabía, y cargaba con ese peso cada día. Por eso, cuando empezó a ayudar a otros presos a escribir cartas a sus familias, no lo veía como un favor, sino como reparación. Todo comenzó con una hoja arrancada de un cuaderno, donde un preso del grupo San Dimas escribió con dificultad: «Mamá, sé que no me perdonas, pero te extraño». Era un hombre condenado por matar a su cuñado en una pelea entre facciones. Llevaba 11 años sin hablar con su madre. Javier, que lo estaba alfabetizando, vio el esfuerzo detrás de esas palabras y entendió que ahí nacía algo mayor: la reconexión. La carta fue enviada con apoyo de la capellanía. 2 semanas después, la madre respondió. Dijo que lloró al ver la letra de su hijo, y que, aunque aún no sabía perdonar, quería hablar. Aquello se convirtió en una especie de milagro interno. Una vida empezaba a recomponerse. Con el tiempo, Javier animó a más miembros del grupo a hacer lo mismo: escribir cartas. No cartas religiosas, cartas humanas, sinceras, muchas veces dolorosas. No escriban para convencer, escriban para confesar, para abrir la herida.
A veces, abrirla es el primer paso para sanar, decía él. Algunas cartas eran rechazadas, otras devueltas con insultos, pero varias, sorprendentemente, fueron respondidas, y con esas respuestas vinieron los reencuentros. En 2017, la prisión autorizó una jornada de reencuentro familiar, organizada por el grupo Sandimas. Fue la primera vez que familias de presos relacionados con crímenes violentos fueron invitadas a participar en un día de reconciliación, oración y escucha dentro de la cárcel. Más de 60 familias asistieron. Las escenas fueron conmovedoras. Madres abrazando a hijos que no veían desde hacía más de una década. Niños conociendo a sus padres por primera vez. Esposas escuchando pedidos de perdón. Reales, directos, sin promesas vacías. Una de ellas, Mercedes, esposa de un preso condenado por robo seguido de muerte, dijo: por primera vez no trató de justificar, solo pidió perdón, y eso vale más que cualquier reducción de pena. La jornada fue grabada con autorización por una ONG aliada. El video se difundió en redes sociales. Llegó a comunidades en Medellín, Cali y Barranquilla. Personas que jamás pisarían una cárcel empezaron a mandar cartas, donaciones, incluso Biblias al grupo. Pero lo más simbólico fue lo que ocurrió con Javier. En 2018, tras más de 6 años sin contacto con su familia, su madre, Lucía, fue a la prisión. Llegó tímida, con una bolsa de plástico en la mano. Al verlo, no lloró. Solo dijo: «Estás diferente». Javier respondió: «Estoy intentando volver a ser alguien de quien el señor Ramírez estaría orgulloso». Ella lo abrazó, largo, sin prisa, y allí, entre rejas y miradas, algo fue restaurado. La reconstrucción de familias también incluyó a las víctimas. En 2019, Javier empezó a escribir cartas a organizaciones de apoyo a familiares de víctimas de violencia armada. No mencionaba nombres, solo reconocía el dolor, pedía perdón colectivo y ofrecía escucha. Una de esas cartas llegó a la Fundación Caminos de Esperanza en Bogotá. La coordinadora, hija de un hombre asesinado por narcotraficantes, respondió: «Tu dolor no borra el mío, pero tu cambio me impide odiarte». Eso fue suficiente para Javier. No buscaba absolución. Solo quería que el dolor que había causado pudiera, al menos, convertirse en un puente. En los últimos años de su condena, participó, junto a psicólogos y trabajadores sociales del penal, en programas de reconciliación restaurativa. Ayudaba a otros presos a reconstruir vínculos familiares, entender el impacto de sus actos y recuperar lazos que creían perdidos. No había garantías, ni finales felices asegurados, pero sí había semillas. Javier entendía que no podía devolver a Passion los muertos, ni al tiempo, pero podía ayudar a los vivos a reencontrarse, y tal vez lograr que el crimen no dejara solo heridas, sino también caminos de sanación. Javier Ramírez nunca contó los días de condena como quien espera la libertad. Los contaba como quien espera justicia, no del tribunal, sino de la vida. Sabía que no podía deshacer los errores, pero se negaba a desperdiciar el tiempo que le quedaba. La prisión, antes infierno, se convirtió en escuela y al final en trinchera de fe. Su condena era larga, 35 años, por narcotráfico, asociación criminal y homicidios. La salida prevista era en 2047, pero el sistema jurídico colombiano prevé beneficios para los reclusos con buena conducta, participación en proyectos de resocialización y ausencia de reincidencia. Según la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, artículos 147 y 152. Javier no pidió reducción, pero su nombre fue postulado por 2 defensores públicos y una trabajadora social como un ejemplo de resocialización excepcional. El expediente incluía informes psicológicos de progreso emocional, trabajo voluntario como alfabetizador, coordinación de más de 1.400 encuentros del grupo Sandimas, participación en proyectos de mediación de conflictos.
ninguna infracción disciplinaria en 9 años, cartas de agradecimiento escritas por familiares de presos e incluso de víctimas. En 2021, la Fiscalía General de la Nación autorizó la revisión de la condena. Tras el análisis de la Junta de Evaluación y dictamen favorable de la Procuraduría, Javier recibió la noticia que nunca pidió, pero que tampoco descartó: posibilidad de libertad condicional anticipada. Fue una audiencia silenciosa, sin prensa ni espectáculo. Al final, la jueza dijo: «Usted no será juzgado hoy por lo que hizo, sino por lo que decidió ser. Que su libertad no sea un premio, sea una prueba». Javier salió de prisión el 15 de septiembre de 2021, con 43 años, tras cumplir 17 años y 8 meses, prácticamente la mitad de la condena. No había multitudes esperándolo, solo su madre, Lucía, y 2 miembros del antiguo grupo Sandimas, ahora también liberados y reinsertados. Uno de Minoani Nighton. Ellos trajo una Biblia nueva. En la contraportada escribió: «Dimas bajó de la cruz, tú saliste de la celda, ahora sigue libre, por dentro y por fuera». Lo primero que hizo Javier fue visitar la tumba de su padre en Medellín. Estuvo allí casi 1 hora en silencio. Luego fue a casa de su madre, donde pasó los primeros meses de libertad. Pero no se escondió. Rechazó cualquier propuesta de vivir en el anonimato. Quería usar la libertad como herramienta, no como refugio. Con el apoyo de la Fundación Acción Interna y exintegrantes del grupo Sandimas, fundó la Casa Dimas, una ONG enfocada en la rehabilitación espiritual, emocional y profesional de exreclusos y jóvenes en situación de riesgo. La sede era modesta, una casa alquilada en la Comuna 13, con 3 salas, una cocina y un patio. Allí ofrecían clases de refuerzo escolar y alfabetización, apoyo psicológico y círculos de escucha, talleres de lectura bíblica, no confesionales, capacitación para la reintegración a la Nueva Etania, mercado laboral, asistencia legal para regularizar la situación jurídica. Más que un proyecto, la Casa Dimas se convirtió en un símbolo, un lugar donde el error no era un destino final, sino un punto de partida. Javier también comenzó a dar charlas en escuelas públicas, iglesias y universidades, no como una celebridad de la resocialización, sino como un hombre que sobrevivió a su propio pasado. Contaba su historia con crudeza, sin adornos, mostraba las cicatrices, pero también mostraba el Ushensotesin, camino que recorrió para no morir por dentro. En 2022, recibió el reconocimiento a la reintegración social de la Alcaldía de Medellín. En su discurso dijo: «No soy un ejemplo, soy una excepción, pero mi misión es convertir esa excepción en una posibilidad para muchos». Javier Ramírez ahora era un hombre libre, pero su mayor libertad no venía de la calle, venía desde dentro. No quería volver a la cima, quería permanecer en el suelo, donde pudiera tender la mano a otros caídos como alguien lo hizo por él alguna vez. Como Dimas, aquel ladrón olvidado que, al pedir ser recordado, le enseñó a Javier lo que significa ser verdaderamente visto. Javier Ramírez salió de prisión como quien sale de una tumba, sin prisa, sin euforia, sin olvidar lo que dejaba atrás. Pero lo que lo esperaba fuera de los muros no era paz. Era un campo de batalla diferente, hecho de desigualdad, abandono y juventudes al borde del abismo. Y fue precisamente allí donde decidió quedarse. La Casa Dimas, inaugurada a finales de 2021, se convirtió en mucho más que una ONG. Se transformó en un punto de resistencia ética en comunidades aplastadas por el narcotráfico y la omisión del Estado. Ubicada en la periferia de Medellín, rodeada de barrios controlados por milicias y pandillas juveniles, la sede era simple pero vibrante, grafitis en las paredes, carteles con versículos bíblicos y frases como «Aquí no se juzga, aquí se reconstruye». Javier no quería salvar a nadie. Sabía que los discursos moralistas no funcionan en barrios donde los niños aprenden a armar una pistola antes de escribir su propio nombre. Su trabajo era más táctico: interrumpir el ciclo.
mostrar que existe otra ruta, no más fácil, pero sí posible. La casa ofrecía 3 ejes: formación personal, lectura, escritura, escucha, expresión emocional, capacitación profesional, cursos de electricidad, carpintería, gastronomía y costura, en alianza con el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Acompañamiento jurídico y psicológico, especialmente para jóvenes infractores y exreclusos. Javier también comenzó a visitar escuelas públicas en zonas rojas como El I, Pinal, Moravia y San Javier para dar charlas, sin prometer milagros, sin vender historias de superación vacías, solo demostrando que un ex jefe del narcotráfico podía estar ahí, con la cabeza en alto, sin máscaras y sin vergüenza de decir: el crimen me dio todo, pero me quitó todo lo que importa. En una de esas escuelas, un chico de 14 años le preguntó: ¿valió la pena? Javier respondió sin titubear: ni por un segundo. Y si tú crees que sí, es porque aún no has visto el dolor de Chemina, una madre enterrando al hijo que tú mataste. Estas frases virales circularon en redes sociales. Algunos llamaban a Javier el Dimas de los Andes. Otros lo criticaban diciendo que no debía tener voz. Pero a él no le importaba. Sabía que su mayor credibilidad venía del lodo del que salió, no de ningún escenario. En 2023, la Casa Dimas abrió una segunda sede en Cali con apoyo internacional. Más de 20 exreclusos pasaron por sus programas hasta entonces. De ellos, el 70% estaban empleados o en formación. Solo el 8% reincidió en el delito, una cifra muy por debajo del promedio nacional, que ronda el 40%, según el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Javier también comenzó a actuar como asesor informal en proyectos gubernamentales de justicia restaurativa y resocialización carcelaria. Hablaba en universidades, iglesias y eventos sobre seguridad pública, siempre con la misma firmeza. La cárcel por sí sola no cambia a nadie, pero la verdad, el perdón y la responsabilidad, eso sí cambian. En 2024 lanzó su primer libro, El ladrón de la derecha, testimonio de una segunda cruz, contando su trayectoria en 11 capítulos, los mismos que estás leyendo ahora. La obra fue adoptada por programas de rehabilitación en cárceles de Colombia, Ecuador e incluso España. Hoy, Javier Ramírez vive en la misma comuna donde nació. La diferencia es que ya no es temido, es escuchado. No anda armado, anda con jóvenes a su lado, ayudándoles a salir de los mismos callejones que él mismo cavó un día. No busca redención mediática, busca consecuencia. No habla como pastor, habla como sobreviviente. Y cuando le preguntan si todavía recuerda a San Dimas, responde: todos los días. Él fue quien me mostró que nunca es demasiado tarde para elegir el lado correcto de la cruz. Este fue el relato de Javier Ramírez. Una historia real, cruda, difícil, pero también llena de significado. Aquí en Relatos de Hipnos, creemos en el poder que tiene una historia para tocar, alertar y transformar. Si tienes un relato impactante, ya sea de fe, crimen, redención, algo sobrenatural o simplemente una experiencia que debe ser contada, mándalo. El correo está en la descripción, y solo leeremos historias de quienes estén suscritos al canal. Suscríbete, activa las notificaciones y estate atento. Tu historia puede ser el próximo relato aquí, en el canal.